Buenos días. Todavía estamos viviendo esta Pascua, la Pascua del Señor. Y en el transcurso de estas lecturas, especialmente el Evangelio, pues nos llevará siempre con esa sintonía de la resurrección de Jesús. Vamos a compartir este día la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya lo habían reconocido como perteneciente al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, le mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirle con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y le ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa y le echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús le dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos damos cuenta de la dureza de corazón que tenemos nosotros, los hombres. Jesús había estado con los apóstoles y le había dicho y le había anunciado
varias veces lo que le iba a pasar a él. Y le había anunciado que iba a subir a Jerusalén, que allí iba a ser apresado por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, por los fariseos. Y le había también dicho de su sufrimiento y de que iban a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Jesús le había dicho esto a los apóstoles, pero los apóstoles, ¿qué pasaría con esas palabras que Jesús le había dicho? Sería que la habían olvidado. Ahí vemos la dureza del corazón de nosotros los hombres para creer. Siempre colocamos una barrera, una pared para creer, y a veces somos duros para creer. Y los apóstoles pues también lo fueron, también sufrieron de esa parte de incredulidad, aunque le había dicho Jesús antes de morir lo que iba a pasar con él. Y había ido María Magdalena cuando tuvo aquel encuentro el primer día de la semana, cuando Jesús se le apareció, que fue la primera. María Magdalena fue y le contó a ellos lo que había pasado, que había visto a Jesús resucitado, y ellos no le creyeron a María Magdalena, se cerraron a creer, aunque Jesús le había dicho que él iba a resucitar al tercer día. ¿Qué pasaría con esas palabras de Jesús que se le había olvidado, que le había posiblemente sacado de su mente? O era tanto la tristeza, el dolor, la angustia, el miedo, que se le había olvidado todas aquellas cosas que Jesús le había dicho. Porque después viene también una segunda visita, esos discípulos que iban camino a Emaús, hacia esa aldea, también ellos fueron a anunciarle a los apóstoles lo que había pasado y cómo ellos reconocieron a Jesús a partir del pan. Pero también aquellos dos discípulos, aunque ya le había dicho María Magdalena, luego estos dos discípulos que iban camino a Emaús, uno de ellos llamado Cleofás, el otro, el Evangelio no nos da su nombre, y todavía se cerraban a creer. Como le dije, puede ser el miedo, la angustia, el dolor, la tristeza, pues había empotado su mente. Y luego Jesús se le apareció a los 11. Y cuando Jesús se le apareció a los 11, le echó en cara su incredulidad, le echó en cara el no creer lo que le había dicho María Magdalena, le echó en cara lo que tampoco quiso creer, lo que le había dicho esos dos discípulos camino a Emaús. Se habían cerrado totalmente a Jesús en creer lo que Jesús le había dicho. Pero a pesar de eso, a pesar de su incredulidad, a pesar de la dureza de corazón, porque no había creído lo que le habían dicho los que habían visto resucitado a Jesús, Jesús no pierde la confianza en ellos. Jesús sigue confiando en ellos y le pone la tarea: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Aunque ellos habían dudado, aunque habían sido incrédulos, Jesús sigue manteniendo la confianza y le pone esa tarea, la tarea de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y también a nosotros, a pesar que nosotros somos pecadores, a pesar que muchas veces somos incrédulos, a pesar que a veces tenemos dureza de corazón, Jesús sigue confiando en nosotros, Jesús sigue esperando en nosotros, Jesús sigue esperando una respuesta afirmativa de nosotros para con Él. Aunque nosotros muchas veces con nuestra dureza de corazón, con nuestra incredulidad, muchas veces hasta lo hemos negado con nuestras propias actitudes, con nuestra propia conducta, con nuestra propia manera de ser. Pero Jesús sigue confiando en usted, sigue confiando en mí, sigue confiando y espera de nosotros una respuesta. Y así como los apóstoles pues fueron incrédulos, Jesús confió en ellos y les puso una tarea: vaya por el mundo entero y predique el Evangelio, tarea que ellos hicieron muy bien. También Jesús confía en nosotros y también nos pone una tarea, la tarea de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, la tarea de amar al prójimo, la tarea de ser testigo también de Jesús en medio
donde nosotros vivimos, la tarea de escuchar la palabra de Dios y conocer más la palabra para ser testigo, discípulo y testimonio de Jesús en medio de nuestra vida. Pues hermanos, sigamos adelante. Jesús confía en nosotros. Jesús siempre esperará una respuesta en nosotros afirmativa, una respuesta llena de fe, una respuesta llena de confianza. Que nosotros, igual que los apóstoles, a pesar que muchas veces en nuestra vida hemos tenido un corazón duro, sepamos decirle sí al Señor. Vamos a terminar esta reflexión en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.